Bueno, entonces, muy buenas a todos los oyentes. Venimos aquí a un nuevo capítulo. Hoy día tenemos con nosotros a Juan Carlos Caro. Solo lo conocimos un poco con nuestro profesor de marketing, pero obviamente, mejor preséntese usted mismo. Me presento. Yo todo el mundo me presento como Carlos, no sé si lo hice con ustedes, porque mi familia somos todos Juan. Entonces, todo el mundo me conoce como Carlos. Soy académico en el departamento de industrial hace un par de años ya. Estoy más que feliz de estar en Concepción. Es una historia un poquito larga, pero Marcela Parada me trajo, básicamente. ¿Ella es la conocida? Sí, 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 sí. A ver, yo me formé en la Universidad de Chile en economía, estuve trabajando un tiempo en economía y la verdad es que no me gustó. No me gustó porque la cosa política es muy compleja y ustedes ahora habrán visto especialmente este gobierno que tiene una rama muy agarrada ahí de la Chile. El tema político ahí es súper fuerte y yo me quise alejar un poco de eso. Y después estudié política sanitaria, mi doctorado en política sanitaria, y ahí fue donde conocí a Marcela Parada. Estudiamos juntos en la Universidad de Carolina del Norte. Nos conocimos andando en bici. Y cuando Marcela volvió, al tiempo de que volvió, me contó todas las maravillas del UDEC, todas las maravillas del departamento industrial. Véngase, véngase, véngase. Yo en ese momento estaba haciendo mi postdoctorado en Luxemburgo y el 2022 vine a conocer la universidad. Yo había venido quizá una vez antes de Concepción. Me encantó. Me encantó, créanme, de ¿Y que cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue esa experiencia cuando por primera vez en la UDEC? fue un día lluvioso, en medio de un invierno. Qué raro. No, pero fue una experiencia súper bonita porque me encontré con algo que yo no había encontrado en otras universidades y en otros ambientes. Tienen que pensar que yo he trabajado en áreas más como de economía, ¿cierto? Ciencias sociales, también he trabajado en áreas biomédicas, eh, en facultades de educación y humanidades. He pasado casi por todas las distintas áreas donde se desarrolla conocimiento y creo que en ingeniería es el único lugar donde yo no he encontrado las envidias, los roces y los conflictos que son a veces muy naturales de los ambientes universitarios, porque muchas veces se compite por fondos, se compite por publicaciones y en el departamento encontré un espacio donde, obviamente yo no les puedo contar detalles, pero nosotros la reunión de consejo lo pasamos súper bien, porque son muchas bromas, nos reímos mucho, hay un muy buen ambiente. Y creo que eso también se traduce en que nosotros somos capaces de ofrecer una muy buena carrera porque no existen esas peleas internas que a veces pasan en otros departamentos, de los cuales no vamos a hablar. ¿Se te acuerdan ahora? Pasa lo mismo con los alumnos al menos. Por la Facultad de Ingeniería Industrial más o menos la Facultad de Ingeniería se llevan súper bien con la otra ingeniería. A veces hay conflictos con otras carreras que siempre buscan como el conflicto, pero al menos nosotros llevamos como la vida en paz. Que es como una isla dentro de la universidad. Bueno, se me ha Mm, encontrado que es súper bueno. me han contado. Creo de ¿Sí? que la paridad de género ayuda harto a eso. Sí. Cuando yo hice mi pregrado también era una situación bastante similar y creo de que esa diversidad ayuda un montón. Que quizá no pasa tanto en otras carreras, de nuevo, vamos a dejarlo Voy a ahí. bajarla ahí. Vamos a dejarlo ahí. Sí, ya. Sí. Y entre medio de este proceso, bueno, yo crecí en una granja fuera de Santiago. Esa fue mi experiencia hasta que entré a la universidad. Yo siempre cuento la misma anécdota, pero sé que no se la he contado a ustedes, así que la Sí, puedo decir sí. ahora. Cuando yo era niño salía de mi casa en bicicleta con una mochila llena de vegetales. Iba a la casa de mi compañero de curso, que su papá era veterinario y tenía una lechería, entonces iba con los vegetales y me devolvía con un galón de leche. Esa fue mi experiencia creciendo. Esa era la vida que teníamos. Y eso me hizo que estuviera muy en contacto con la comida desde muy chico. Cocinar, ¿cierto? Plantar también todo lo que se involucra. Entonces, cuando yo me desencanté de la economía, dije, este es mi momento. No voy a tener la oportunidad de hacer algo que es lo que yo quiero hacer y que es lo que todo el mundo dice, ¿cierto? Y quizás a ustedes les ha pasado que la gente mayor les dice, no, hagan lo que es más conveniente porque después en algún momento en el futuro van a tener la posibilidad de hacer lo que ustedes quieren hacer. Y yo me di cuenta en ese momento, tenía como 25, 26, dije, ya trabajo un par de años, tengo ahorros, prefiero hacer ahora lo que quiero hacer y no esperar.
hasta que tenga 50 o 60. Y en ese momento hice un break de carrera y me fui a estudiar cocina. Estuve como 3 años trabajando en restaurantes en distintos países. Fue una experiencia maravillosa. Creo de que muy pocas instancias en la vida he sentido esa satisfacción de estar entregado a algo. Creo que es algo súper importante de vivir laboralmente, de sentir que uno está entregado a un proyecto, a una experiencia, a un equipo también. Y como la vida es muy extraña, de alguna manera me trajo de vuelta a la investigación. Y una consulta, ¿cómo ese paso por la cocina, qué cosas le enseñó que le pudieron formar como persona o que le pudiera Uh, ayudar? Oye, hay cosas que son bien bonitas de la cocina que no ocurren en otros ambientes de trabajo. Para que una cocina funcione, todos tienen que ir en la misma dirección. No existe el espacio ni para agendas personales, ni para caos, confusión, no. De hecho, nosotros en la, en la cocina teníamos un xilófono. Entonces, cuando se ponía muy bullicioso, el chef tocaba el xilófono y todos en la cocina hacíamos om, bajábamos y la cosa volvía a su ritmo. Hay una experiencia muy bonita de trabajo en equipo que creo que es la naturaleza del trabajo la que te lo da. Y también te da una sensación de entrega y de foco porque todo es inmediato. Todo tiene que ocurrir en ese momento. No hay posibilidad de error. Es muy parecido a la experiencia que tienen los atletas en deportes de equipo. No, hay una cierta armonía, una cierta magia que ocurre en esa experiencia conjunta. Y por ejemplo, el trabajo bajo presión, por ejemplo, Mira, ¿no ayudó cómo a trabajar ahí? ¿No? yo afortunadamente nunca he tenido problemas con eso. Sí hay gente que definitivamente no es para la cocina. Esa es la realidad. No, lamento ponerlo de esa forma, pero lamentablemente no te da mucho espacio para pensar y es muy kinético. Entonces, si dudas, ya no es lo mismo. Y otra consulta, por ejemplo, ¿qué cosa lo desencantó de la economía y qué fue lo que lo trajo a la parte ya que el marketing o la investigación, como digo? Ah, ya. Qué bueno, qué bueno. A ver, yo me fui del área de investigación en economía porque estuve trabajando mucho tiempo en educación. Educación y algunos temas laborales, de segregación, cosas más bien como de temas que eran interesantes en ese momento. Esto estamos hablando en el momento donde todavía estábamos en la primera reforma educacional. O sea, ¿De qué año era eso Bachelet, más o menos? Bachelet 1, creo, ¿sí? Por Sí, ahí. ya. Mi momento como de detalle que les puedo decir que me acuerdo que fue el tiempo en que le tiraron este jarro de agua a la ministra, fue más o menos en esos tiempos, que estuvo la Hace harto, Proboste, sí. no, hace mucho tiempo. Bueno, la cosa es que nosotros nos pidieron hacer una propuesta técnica en ese tiempo y nosotros vimos como la ministra de ese entonces tomó la propuesta, la dejó en el escritorio y dijo, nosotros no vamos a usar esto. Ese fue para mí el momento decidor y creo que fue, o sea, yo me siento muy agradecido de haberlo vivido muy joven, porque yo estaba recién saliendo del magíster, y darme cuenta de que hay otros caminos. Lamentablemente en la investigación, muchas personas creen que la única forma de lograr algo es enfocarse mucho en un tema con la aspiración de generar alto impacto, porque eso es lo que genera satisfacción, ¿cierto? La próxima persona que va a encontrar una cura a un cáncer Ujú. o que va a descubrir algo que va a cambiar la humanidad. Y la realidad es que hoy en día la investigación que hago tiene que ver mucho más con entregar herramientas que puedan hacer pequeños cambios en la vida de las personas, aunque se puedan cambiar 100 o 200, y eso me genera mucha más satisfacción que vivir en esta ambigüedad de no saber si en algún momento vas a hacer o no un impacto, porque depende de la agenda política, porque depende de los intereses personales y todas esas cosas. Y fue bueno tener esa distancia y como les decía, la vida es muy extraña porque yo volví, estaba trabajando en Brasil en un restaurante, que no voy a decir cuál es, pero estaba en un muy buen restaurante en ese tiempo trabajando en Brasil y la verdad es que empecé a echar de menos a mi familia, ya llevaba varios años afuera y volví a trabajar en un restaurante en Santiago y de alguna forma gente que yo conocía se enteró que había vuelto y me empezó a invitar en proyectos. Entenderán de que en cocina no se gana mucho, entonces también era una forma de complementar ingresos.
Y de a poco esos proyectos me empezaron a traer de vuelta a el área de política alimentaria en ese tiempo. Así fue como volví a entrar a la investigación. Yo participé de la parte técnica en toda la evaluación y parte del diseño de la ley de etiquetado en ese tiempo, ¿cierto? Cuando recién partió el tema de los sellos, yo estuve metido en ese Estaba metido en equipo. los sellos. Estuve metido en los sellos, ¿cierto? Los sellos iban a ser rojos, ¿ah? Originalmente. No Tu sé si dato. sabían eso. Hubo toda una discusión ahí que no fue técnica, obviamente, fue política para lograr que los sellos fueran Ah, negros en vez de rojos. claramente. Y producto de eso se dio la oportunidad de ir a trabajar a UNC, a la universidad, y hacer el doctorado. Y fue una experiencia bien bonita porque si bien yo partí en esta área que era de evaluación de política y que tenía que ver mucho más con, de nuevo, estas grandes cosas que la gente piensa de que van a tener un impacto súper grande porque ahora todos bueno, no todos, todos los alimentos que no son sanos, ¿cierto? Tienen un Sí, sello y la claro, sí. expectativa era que las personas que van a tener un cambio profundo en sus vidas, Lo en su toma de cual, decisión, sí. Lo yo cual, diría que no, ¿qué no yo diría pasó? que no, la evidencia es debatible, pero yo diría que no. No al menos a un punto que sea significativo de salud, ¿cierto? Al Porque menos la al final, gente es consciente ahora, al menos, de lo que está comiendo. sí, pero es debatible si eso se ha traducido realmente en una menor prevalencia de ciertos riesgos de salud. Porque si bien el cambio, a ver, contextualizando, quizá te tomas un vaso de bebida menos a la semana o un paquete de galletas menos a la semana, pero no es el cambio suficiente para llegar a reducir tus factores de riesgo. Y eso es porque también la población chilena es muy sedentaria. Somos muy sedentarios. Además de que somos buenos para el pan y todo eso, somos muy sedentarios. No, sí sé, aquí hay... eh, No, aquí va al gimnasio. no, está bien, está bien. Sí, cada uno con lo suyo, deporte, actividad física, gimnasio, yoga en la casa, lo que sea, pero hay que moverse. Hay que moverse Hay que siempre. moverse, chiquillos. Hay que moverse. Y, por ejemplo, ya llegando, ¿cómo llegó a la parte de investigación, las investigaciones que estás haciendo ahora, por ejemplo? Ya, mira, ¿Qué le introdujo ahí? como les decía así fuera de cámara, mi vida ha tenido varias curvas y la investigación también ha sido parte de eso. Partí con esta parte de políticas públicas, pero empecé a trabajar también con gente que estaba muy metida en el tema del desarrollo infantil y particularmente en intervenciones que permitieran a los padres poder tomar mejores decisiones. Entonces, uno de los proyectos en los que estuve, que fue una experiencia también maravillosa y creo que es una de las cosas muy bonitas que te deja la investigación, me tocó trabajar en terreno en Tanzania hace, bueno, ya ha pasado un tiempo ya, creo que fue 2018. Y la intervención era bien bonita, pero al mismo tiempo era bien simple. Las comunidades ahí, las aldeas, tienen que pensar que esto es en el medio de la nada, casas sin ventanas, no hay realmente nada. La gente se mueve en bicicleta, qué sé yo. Y lo que nosotros estábamos interesados era ver si las intervenciones de salud que se hacen normalmente se podían apoyar con el pináculo de la tecnología que existe y que yo creo que todavía existe en ese lugar, que eran mensajes de texto. El mundo del Nokia, este que se supone que sirve para cortar ladrillo y todo eso, ¿Sí? ya. Ese es el mundo que todavía se vive allá, en las zonas rurales, ¿cierto? En las zonas más alejadas. Entonces la idea era complementar las intervenciones de salud que ya se hacían, donde hay un agente comunitario de salud que entrega información, que trata de apoyar dentro de la comunidad para identificar riesgos de salud, apoyar eso con mensajes de texto, especialmente a madres y padres con niños de una cierta edad. Y los mensajes también eran cosas súper simples, la importancia de la lactancia exclusiva en los primeros meses, de la diversidad de la alimentación, y nosotros fuimos, bueno, a medir primero si la intervención era efectiva, pero también tener la experiencia de estos agentes comunitarios, ver si cómo ellos percibían el entrenamiento, porque al final del día lo que queríamos era demostrar que esto funcionaba, que era útil y que el gobierno después lo podía implementar como una política ¿Y se de gobierno. implementó? Se implementó. Lamentablemente en Tanzania no, pero en Pero en Perú otro se lugar. implementó un modelo muy similar y la verdad es que y estamos hablando de nuevo en el Amazonas, en medio Ah, de la ya. nada, y funciona bastante bien. Y Se no, logró. se logró y nos pasaron cosas bien graciosas, la verdad. Yo creo que lo más gracioso que me pasó a mí y que es muy difícil
de, de dar una respuesta. Esto para la gente que le tocan estas experiencias de investigación, a veces te pillan y uno no sabe qué hacer. Y me acuerdo que me pasó que venía la gente a darnos su experiencia como agentes comunitarios, pero también venían con preguntas. Y un caballero, bueno, esto con traductor, ¿cierto? Todo, me pregunta, ¿en qué categoría de alimentos entran los hongos? Y quedamos ahí y tuvimos que mandarlo de vuelta, que nos dieran, porque también teníamos que dar la respuesta oficial del programa, no podíamos carrilearse, claro. Claro. Así que y esas cosas nos pasaban siempre. Bueno, aparte que es literal esto de que no va gente blanca, entonces te apuntan en la calle y todo, que también es lo normal, pero volver a trabajar con comunidades creo que fue el punto de inflexión. Y de ahí yo seguí trabajando en proyectos con familias y a ver, en el área de investigación pasa algo bien particular. Yo creo que no pasa en todas las áreas, pero pasa en la mayoría. Y es que cuando tú estás saliendo del doctorado, tienes que postular a muchos trabajos. Muchos, estoy hablando 100 en un periodo de 2 o 3 meses. Porque el objetivo es posicionarte en algún lugar para poder seguir la carrera. Y yo salí del doctorado cuando ya estábamos en COVID. O sea, yo me gradué en mayo del 2020. Sí, entonces yo había, claro, estaba terrible. Y yo estaba viviendo además en Washington DC. Entonces además vivíamos toda la locura de Trump, con la vida dada vuelta. No, horrible, horrible. Pero en el proceso de postulaciones, más o menos como en febrero, cuando estaban apareciendo los primeros anuncios de COVID en China y todo eso, eh, tuve 3 ofertas de trabajo que ya era la parte final, para decir sí o no. Y una de ellas era en Luxemburgo y las otras 2 eran en Estados Unidos. Y en ese tiempo todavía el riesgo de que saliera Trump de nuevo era súper latente. Entonces dije, no, otros 4 años más de Trump, no. Así que tomé la oportunidad de irme a Luxemburgo y ahí de nuevo mi carrera cambió porque si bien seguíamos trabajando con familias y seguíamos trabajando con niños, el proyecto era en epigenética. Era un mundo totalmente nuevo para mí. En versión, por favor. ¿Qué es la epigenética? Por favor. Ya. En versión corto, Reducido, porfa. reducido y simple, cómo los factores ambientales se relacionan con nuestra propia matriz genética y eso se traduce en ciertos factores de riesgo, se puede traducir en comportamiento también, pero nosotros particularmente lo que estábamos viendo eran factores sistémicos que hacían envejecimiento celular. Y es súper interesante, no sé si ustedes han escuchado del reloj biológico, ¿no? O de la edad biológica. Sí. Ya, nosotros estábamos desarrollando relojes biológicos, pero para niños. Entonces lo que se hacía era mirar el perfil genético total y comparar niveles de metilación, que es una forma de medir, ¿cierto?, la exposición del ambiente en el ADN y si eso resultaba en ciertas condiciones de salud. Y aparecen cosas que son bastante obvias, ¿cierto? Consumo de sustancias tiene un efecto sistémico y puede envejecer a una persona mucho más por sobre su edad cronológica, pero también abuso, entornos que son de recursos escasos, ¿cierto? Temas que van más allá de la parte biológica que podría ser nutrición, sino que la parte también psicológica. Y ahí encontramos algo súper bonito, que creo que fue como la parte central del proyecto, que hay oportunidades de mejora y hay oportunidades de rejuvenecer nuestros cuerpos, por lo menos a nivel celular. Y las cosas que parecen más interesantes, aparte del deporte, no nos peguemos ¿Y tanto el con el agua? deporte. ¿Y el ¿Ah? agua? ¿Y el agua? ¿O no? No, el agua tiene un efecto, pero yo no sé si a nivel celular. Lo que sí tiene un efecto muy significativo es la meditación. El mindfulness, más allá de toda la fanfarria que se le da y que la gente está muy pegada en el tema porque es popular, la verdad es que las intervenciones que se enfocan en la meditación como una estrategia de poder
encontrar paz, tranquilidad, ¿cierto? Procesar ciertas cosas a nivel personal. Y creo que quizá cuando vino Jorge Maluenda, puede que les haya hablado un poco de esto también, pueden prevenir el ritmo de deterioro que puede tener su cuerpo a nivel celular. Y lo voy a explicar de forma súper simple. Cuando nosotros nacemos, ¿cierto? Nacemos con una cierta cantidad de células ¿Mm? y en la medida que uno envejece, las células se copian. Pero son, exacto, pero son copias. Eso significa que hay una pequeña degradación en la calidad de esa célula. Y después, la que sigue es la copia de la copia. Y no sé si han escuchado esto de que cada 7 años todo se renueva, ¿cierto? Entonces son copias. Y eso significa que a nivel celular el cuerpo está cada vez teniendo una calidad menor en términos de funcionamiento. Y esto a nivel del funcionamiento del genoma en la interacción con el entorno. Entonces se han hecho estudios de poblaciones y se ha determinado de que la meditación y las estrategias, por ejemplo, de contacto con la naturaleza, todas las cosas que pueden producir un grado de bienestar psicológico, tener una actitud positiva, por ejemplo, que es tremendamente importante. ¿Recomienda todas esas actividades al aire libre? Tipo su 100%, 100%. Yo paso la mayor cantidad de mi tiempo libre en la montaña, subiendo cerros. 3 días en la montaña? Ah, sí. ¿Sí? Sí, no más, de ¿Equipo hecho. completo todo? Sí, de hecho la última salida que hice, que no voy a decir cuándo fue para que no me tiren la cola por ahí, pero la última salida que hice fue a los Andes peruanos, a Huayhuach. Estuvimos 8 días haciendo trekking de alta montaña, maravilloso. Te lo recomiendo, chiquillos, si quieren ir. 4.000, 5.000 metros de ¿Y altura. calentando nieve y todo? Sorprendentemente no. No teníamos siempre agua, acceso a agua. Agua potable. No, agua potable. Agua filtro, que corre. Sí, no, sí, en ese sentido no hay riesgos de salud, pero la experiencia de desconexión es maravillosa. Acercándonos un poco más al presente, dentro de las investigaciones que está haciendo ahora, ¿o en qué ritmo o hacia dónde se dirigen, por ejemplo? ¿O el ritmo actual que ha llevado su carrera? Sí, gracias por traerme de vuelta. Cuando terminó este proyecto de epigenética, y que es mucho lo que les pasa a los académicos cuando recién parten su carrera, es que tienen la posibilidad de acceder a fondos de investigación. Y eso significa que puedes tú elegir tu propio camino y ya no dependes de el otro supervisor, el otro profesor que va poniendo su agenda. Entonces, cuando yo llegué a Concepción, una de las cosas que me interesaba por sobremanera era poder generar herramientas tecnológicas que permitieran a las personas poder autoayudarse. Hoy en día es algo súper común y yo me imagino que ustedes conocerán Better Me o estas aplicaciones también de meditación o yoga, lo que sea. Ya hoy en día el mercado está extremadamente poblado, pero ha sido un desarrollo muy rápido. Y la mayoría de esas aplicaciones tienen muy poco conocimiento especializado a nivel técnico en qué es lo que funciona. Pueden estar muy especializadas a nivel tecnológico, pero a nivel técnico, yo diría que muy pocas de las que están en el mercado tienen un apoyo real de psicólogos o profesores de educación física o nutricionistas para hacer un diseño que realmente ayude a las personas. Entonces, mi experiencia, habiendo compartido con distintos equipos en nutrición, en actividad física, en desarrollo infantil, me hizo darme cuenta de que las personas que tienen infinitos recursos pueden estar muy bien porque tienen la capacidad de pagar un coach 1 a 1 para actividad física o tener una persona que... Un nutricionista, por ejemplo. Un nutricionista, ¿cierto? Un coach motivacional, pagar terapia, todo a un nivel de intensidad muy alto y obviamente eso paga, tiene efecto. Pero la gran mayoría de las personas no tenemos la capacidad de poder acceder a eso y o lo accedemos de una forma mucho menos intensa, ¿cierto? Y lo que la evidencia muestra es de que estas intervenciones funcionan. De hecho, las intervenciones de grupo funcionan más que las individuales y obviamente son más costo efectivas porque es una persona para un grupo en vez de 1 a 1, pero pasa como una especie de bajón porque tú vas a una sesión y después tienes varios días hasta que viene la otra sesión. Y en la próxima sesión haces una reflexión sobre lo que pasó hacia atrás. Entonces siempre estás trabajando
mirando hacia atrás en vez de tener una capacidad de poder mirar hacia adelante. Y lo otro que ocurre es que muchas de estas intervenciones son más bien estáticas y son uniformes. Todos reciben lo mismo, más o menos, ¿cierto? Hay un poco No de son diferenciación. personalizadas, entonces no Hay, están hay poca enfocadas. personalización. Y la personalización tiene dos dimensiones. Y aquí llegamos a la parte de la investigación. Una dimensión que yo le he llamado perfilado tiene que ver mucho con tus características. Eres hombre, eres una persona más activa, o mujer, una persona menos activa, más joven, qué sé yo, factores de riesgo, tienes ya alguna enfermedad crónica, pero en función de ese perfilado, tu régimen de tratamiento es parejo en el tiempo o a lo más es progresivo, que es lo típico de la actividad física, ¿cierto? Siempre Sí. un kilito más Sí. o ya, eso, Tu disco, es otro su disco. disco, es. Pero la realidad es que no todos los días estamos al 100%, no todos los días pasan las mismas cosas y lo que nos gustaría es tener el incentivo de que si un día es difícil, la exigencia no fuera la misma que un día que tú te sientas a tu 100%. Y el ideal sería que las aplicaciones, o más bien dicho, los motores de aprendizaje que tienen las aplicaciones, pudieran reconocer eso. Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Estamos desarrollando una aplicación con, o con actividad física, pero esto podría ser en cualquier área en la que uno quiera mejorar, que reconozca que la vida no es lineal y por lo tanto se adapte a algo que sea alcanzable en el momento para mantener ¿Qué tú la, tienes? Algo así, ¿no? no solamente el objetivo, sino que también incorpore el hecho de que tú tuviste un mal día. O sea, que te reconozca el mal día Exacto. y se Y, ajuste a las necesidades que tenía en el momento. claro, o un buen día. Buen día. Sí, Y aumente la... exacto. Porque el objetivo es generar lo que en el mundo médico le llamamos adherencia, que básicamente es que uno pueda mantenerse de forma consistente realizando la actividad. Porque estamos hablando de gente que obviamente quiere mejorar algún aspecto de su vida. Pero si tú lo pones en un track donde siempre tiene que cumplir, independiente de que se echó a perder el auto, o que la micro te mojó, o que tu hijo se enfermó, o lo que sea que pase, es mucho más difícil porque sientes, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que a todo el mundo le pasa, sientes de que estás, a ver, sientes que eres menos porque no estás cumpliendo tus expectativas, siendo que tu entorno cambió. Y uno no debería juzgarse a uno mismo tan agresivamente. Suele pasar. Hay días que uno, por ejemplo, duerme mal o duerme poco, va al gimnasio y no te salen los mismos pesos de siempre. Y uno dice, desperdiciado. Ahí perdí el día. A lo mejor no se venido. Y salí bajoneado. Igual Ah, sí. mira, yo soy muy de la creencia y esto aplica a cualquier dimensión de la vida. Yo creo, porque obviamente no lo puedo demostrar, pero creo que lo importante es ir. Lo importante es ir. Lo importante es la consistencia, porque la verdad es de que en el tiempo los objetivos cambian. Sí, consistencia. Consistente. Y también creo de que si uno necesita ayuda, porque todos necesitamos ayuda de nuevo, eh, esa ayuda debería reflejarse en ponerse metas que sean alcanzables. Entonces, encontrar ese balance. Y, y aquí me conectaba con lo que hablaba antes de profesor Maluenda, encontrar una motivación que no solamente esté atada al objetivo, ¿cierto? Terminar la carrera, graduarse, lo que sea, sino que esté conectada a una sensación de satisfacción con lo que están haciendo. Y cuando uno tiene un mal día, muchas veces quizá desbloquear el logro es más importante que la sensación que tuviste en el momento, porque después vas a mirar hacia atrás y vas a decir, sí, tuve un día horrible, pero igual fui, no salió perfecto, pero se hizo. Como dijiste, se logra. Se logró. Por ejemplo, ahora, ¿cuál considera que es su especialización actualmente y cómo llegó hasta ahí? Mm. Mira, yo te diría que hoy en día lo que estamos trabajando son eh, estrategias de apoyo tecnológico a intervenciones de salud. Porque en verdad un área tiene que ver, ¿cierto?, con estos experimentos adaptativos que permiten de que las personas puedan aprender o desarrollar, ¿cierto?, un comportamiento o una habilidad
reconociendo este flujo en el tiempo y esta posibilidad de personalización, pero también, por ejemplo, hay opciones, y esto es algo que a mí me tiene bien motivado, pero lamentablemente no hemos logrado encontrar todavía el camino ahí. eh, Hay una realidad muy similar para los pacientes. Y es algo que es bien triste porque cuando uno va al médico, siempre estás también mirando hacia atrás. El médico tiene muy poco tiempo para analizar tu situación anterior, tu situación actual y poder sacar una conclusión y además transmitirte información y decirte por qué es importante el régimen de tratamiento. Pero hoy en día los teléfonos permiten saber hasta cierto nivel de precisión cuánto caminaste, cómo fue tu nivel de sueño. Hay aplicaciones que, por ejemplo, De gran de noche. graban de noche y salen los Sí, ronquidos, sí. ¿cierto? Y todas esas cosas. Entonces, hoy en día tenemos un acceso tan brutal a información que procesada de forma correcta y entregada de forma correcta, por ejemplo, a los profesionales de la salud, podría permitir que tu régimen de tratamiento cambiara sin tener que ir al médico nuevamente, porque el médico está viendo tu progreso en tiempo real. Claro. O sea, esos anillos que venden. Por ejemplo, el OmniRing es una... Sí, de De hecho las tengo un mejores. colega médico que está pero fascinado. El problema es que de nuevo, Muy caro igual, ¿no? claro, y la idea es algo que sea ojalá posible implementar en CEFAM o en situaciones Que de masificarlo, por acceso. ejemplo. Claro. Entonces, ese es un poco el camino, cómo la tecnología permite facilitar ciertas intervenciones de salud, pero la verdad es que, de nuevo, esto se puede aplicar a cualquier área donde uno quiera mejorar, por ponerle un nombre. Y por ejemplo, algún consejo a alguien que quiera especializarse en la parte de investigación social o tecnológica, en la que sea. Mm. ¿Algún consejo o alguna que te en Eh, cuenta que Mira, es importante? sí, más que consejo, yo creo de que, em, a ver, hay me siento como medio limitado las cosas que puedo decir, así que voy a tratar de dar un poquito la vuelta con esto. Ya. Pero les voy a contar dos experiencias y aquí ustedes pueden sumar o restar Sí, uno sabe. qué es lo que es apropiado. Pero donde yo estudié el pregrado, había un énfasis muy profundo en la parte social, por lo menos para los que se iban por mi track. Entonces era como casi de que uno estaba ahí porque el objetivo era saliendo ser un servidor público. Ese era el foco del pregrado. Creo de que en la medida en que ustedes pasan por distintos profesores y por distintas experiencias, van a haber profesores que les van a decir, ustedes tienen que emprender, olvídense de trabajar en una empresa, porque eso es para los pollos, no sé. Pero van a haber otros profesores que les van a decir, no, tienen que agarrar todas estas habilidades y desarrollarse en una empresa y volverse el CEO, ¿cierto? Eh, y para las personas que tienen una afinidad con el servicio público, yo creo que también les van a tocar mentores que los van a sensibilizar con eso. Y ese es el camino que deberían seguir para la gente que le interesa trabajar en políticas públicas. Yo siento que toda mi vida he trabajado en políticas públicas. Esa sensibilidad está y viene de un sentido de privilegio. Y yo creo de que he sido muy afortunado en mi vida de ser privilegiado por crecer en un entorno súper sano, privilegiado por tener acceso a muy buena educación, privilegiado porque además ese acceso me permitió ser parte de una red que después se tradujo en más oportunidades y ese es un camino de retorno permanente. Entonces creo de que cuando uno está en esa posición, o por lo menos para mí, estando en esa posición, lo único que yo veo útil como formación profesional es poder apoyar a personas que yo sé que eso está muy fuera de su espacio de posibilidad. Entonces, si alguien se siente así, yo creo que ese es el primer llamado. Es decir, yo quiero dedicar mi trabajo y mi tiempo a entregar oportunidades o a entregar eh, mejores posibilidades a otras personas. Esa es una parte. Y la otra parte creo que tiene que ver mucho con el emprendimiento y creo de que ustedes están en un lugar súper bonito porque la universidad no solamente, bueno, la facultad en particular, no solamente fomenta emprendimientos que son productivos, sino que fomenta todo tipo de emprendimientos. Y yo apoyé y mentoreé a Valentina Ferrada y a Francisco Río, que se ganaron uno de los proyectos del Gearbox,
Sí, Todo chiquillo. invitado, para cerrar, todo invitada aquí en el podcast. Sí, sí. No, los chiquillos se lucieron con el proyecto, les fue súper bien y es un proyecto que es de naturaleza social, porque el objetivo final es poder ayudar a familias a cerrar esa brecha de información y de motivación para desarrollar mejores hábitos saludables. Entonces, tener la posibilidad de ustedes crear algo que va a generar lucas, obviamente, no significa, aquí yo no estoy diciendo que el tema no sea ganar plata, pero que el objetivo de beneficiar a otras personas sea parte de lo que ustedes los impulsan. Y ahí creo de que uno sabe, uno lo siente. Seguir lo que uno siente. Sí, sí, Ese es sí. el Sí, sí, sí. principal consejo. Si sienten que tienen una vocación social, Persíganla, sí, persíganla. 100%. Y creo algún consejo que tenga final, por ejemplo, para ya no tanto ya de investigación, sino personal, algo que le sirvió en su vida personal y que a la gente cree que le pueda servir. Se me ocurren varios. Aprender a cocinar. No, créanme que yo creo que una de las habilidades más subestimadas en la vida es aprender a cocinar. Aprender a cocinar tiene una cantidad de habilidades escondidas que no se ven, pero al momento de aprender, y cuando digo aprender no me refiero a que aprendan recetas, sino de que busquen una persona que realmente sepa y que les enseñe a usar un cuchillo, que les enseñe a hacer ciertas cosas básicas de cocina, porque hay habilidades detrás de eso que son muy útiles en cualquier otro dominio. Organización, manejo del tiempo, uso fino de la Alternativa motricidad. fina, ya. Sí. Entonces, sí o sí, cocinar yo creo que es número uno. Y segundo, buscar Tiene alguna actividad, ojalá al aire libre, alguna actividad con la que conecten. que las Ir apasione. a hacer kayak, subir Pero cerro. ojalá con la naturaleza, ¿cierto? Sí, sí, la naturaleza tiene un componente clave. Yo soy una persona de Para montaña, alargar la vida. ¿No? no solamente para alargar la vida. Oye, yo de nuevo no sé si le he contado esta historia a ustedes en particular, pero la cuento muy seguido y me encanta porque si bien nosotros somos científicos, creo de que eso no quita el valor de la intuición y de la naturaleza humana. Yo he tenido en mi vida epifanías que me han llevado a tener una mejor vida. Y una de esas epifanías tiene que ver con reconocer que en algún momento, por la edad, ¿cierto? Van a haber cosas que ya no van a poder hacer. Y cuando yo tuve esa reflexión hace mucho tiempo, esta es una película, si quieren después se las puedo recomendar, cuando me confronté a eso, dije, lo único que yo puedo hacer es mantener mi cuerpo lo mejor posible porque no quiero llegar al momento de decir, hoy esto no lo puedo hacer porque ya mi cuerpo no No me lo acompaña. permite. O sea, el Sí. cuerpo es un mecanismo para poder tener la experiencia humana y al final es la única forma con la cual podemos interactuar. Entonces, hay que cuidarlo. Ah, bueno. Bueno, un poco ya llegando al final del capítulo. Voy a dejarlo a todos recomendados a que vean el último capítulo que queda. Obviamente, muchas gracias por No, gracias a acompañarnos el día de ustedes. hoy y esta Gracias, gracias. conversación y contarla de la vida. Y lo dejo a todos invitados a ver el próximo capítulo. Y muchas gracias. Chao, chao.